El sistema penitenciario de México brilla por su infamia. Hacinamiento, pésimas condiciones, está plagado de corrupción, las cárceles son controladas por el crimen organizado, hay innumerables violaciones a los derechos humanos y una larga lista de irregularidades plagan a las prisiones en nuestro país. La historia de las cárceles mexicanas es una llena de desgracias, es un desastre continuo, en el que el encierro, más que un mecanismo para rehabilitar a los infractores, es un aparato burocrático de castigo y de venganza a quienes han cometido algún delito sin importar la gravedad de éste. En esta larga cadena de desgracias hay una prisión del porfiriato que pasó a la historia por su infamia, que apareció en películas y en novelas, inmortalizada en el imaginario social de los mexicanos como uno de los lugares más temibles: los muros de agua de José Revueltas, la tumba del Pacífico, las Islas Marías. Hola a todos, soy Virginia Arenas y esto es un nuevo episodio de Érase una vez. Como verán, sí tengo cara. Bueno, en realidad siempre he tenido, pero luego me preguntan qué es el mono que de repente sale en los videos. Y pues ese mono que de repente sale en los videos soy yo, es mi cara en el cuerpo de Miguel Hidalgo. Si se preguntan por qué, es un chiste local. Pero bueno, este soy yo. Soy Virginia y bueno, por primera vez delante de cámara a ver qué sale este experimento. Y pues hoy les voy a platicar de las Islas Marías, como ya les mencioné. Y les advierto que voy a decir groserías, que voy a ser vulgar y que voy a dar el gatazo. Así que si no les gusta ese tipo de lenguaje, pues les recomiendo que vayan a otro podcast que sea más de su interés o más de algo que ustedes consideren apropiado. Porque luego comentan, oye, ¿por qué dices groserías? Me parece que está mal. Dude, te digo que voy a decir groserías al principio. Si no quieres escuchar groserías, vete a otro lado. Vete ya. Las Islas Marías son un archipiélago conformado por 4 islas: María Madre, María Magdalena, María Cleofas y San Juanito. La cárcel se encuentra en la isla más grande, que vendría siendo María Madre. Más o menos la historia de este lugar comienza en el siglo XVI. Diferentes corrientes historiográficas atribuyen el descubrimiento de diferentes personajes. Muy debatible el término descubrimiento, porque no puedes descubrir algo donde ya había gente viviendo, ¿no? Algunos historiadores dicen que quien descubrió este grupo de islas fue Hernán Cortés, mientras que otros dicen que fue el genocida torturador de indígenas Nuño Beltrán de Guzmán. Y otros afirman que en realidad fueron los exploradores Diego García de Collio y Juan Villagómez. De hecho, Hernán Cortés y Nuño Beltrán de Guzmán se pelearon este descubrimiento, y ambos trataron de ejercerse su propiedad para sus respectivos territorios de Nueva España y de Nueva Galicia. Si bien desde finales de 1526 Hernán Cortés tenía conocimiento de que estas islas existían y en dónde estaban, por lo menos a través del gobernador de Colima, Francisco de Cortés, quien literal vio las islas en el horizonte. Es en 1531 que Nuño Beltrán de Guzmán trató de construir varios barcos para tratar de ir a las islas y reclamarlas a su nombre. Nada más que no pudo porque la Real Audiencia le dijo que no, que a chingada madre, y que debía de entregar esos barcos a Hernán Cortés. Lo que no le pareció para nada a Nuño Beltrán de Guzmán, quien escribió una carta a la corona española para quejarse, decir que le veían dinero por hacer esos barcos que mandó construir y que se agenció Cortés. Además recalcó que él tenía el descubrimiento de las islas de vista, porque él los había visto primero, y que estaba listo y puestísimo para ir a conquistarlas. Sin esperar a que le respondieran, Nuño mandó a hacer su propio barco y en 1532 se embarcó al archipiélago, y así él logró acercarse bastante, lo suficiente para ver cómo estaba más o menos el pedo. Informó de esto a la corona española en otra carta donde escribía de forma general la geografía de las islas y los recursos naturales que podían ser explotados, y pidió que no le otorgaran a Cortés el descubrimiento de las islas, a las cuales bautizó como Islas de la Concepción. Si se preguntan por qué estoy viendo hacia abajo, es porque estoy viendo mis notas. Yo no sé cómo le hace la gente que graba videos de comentarios larguísimos para aprenderse todo. A lo mejor usan teleprompters. Próxima compra. Eso es si están viendo el video. Si están escuchando el audio, siguen con sus vidas normales.
Bueno, mientras todo esto pasaba, Hernán Cortés en ese mismo año, 1532, mandó a Diego Hurtado de Mendoza a navegar en los mares del sur y por purititita casualidad atracó en la isla principal del archipiélago, en María Madre, pero nunca consignó su descubrimiento, que al final sí se logró agenciar Nuño Beltrán de Guzmán, mediante un acta levantada el 18 de marzo de 1532 y en otras más expedidas ese mismo año. Después de eso, las Islas Marías quedaron en el olvido durante toda la colonia. Nada más aparece su nombre en un documento fechado en 1779, donde Juan Pantoja y Arriaga las describe y dibuja su ubicación geográfica, su orografía y relieves. Y ya, es lo único que se sabe de las islas durante cientos de años. Algunos historiadores teorizan que quedaron en el total abandono o que fueron tal vez utilizadas como punto de referencia por mercantes navieros, o como punto estratégico para la piratería. De hecho, esta idea se sustenta en un libro publicado hasta el siglo XIX, el Compendio de Geografía Física, Política, Económica e Historia del Estado de Nayarit, del inglés John F. Parkin, donde afirma, basado en testimonios de pobladores de San Blas, que los primeros pobladores de las islas fueron bandidos que llegaron a ellas para escapar de la justicia. Pero en realidad no se sabe bien qué pasó con las islas, porque no hay documentos históricos, no hay nada que nos diga qué pasó con las islas durante la colonia. Precisamente es hasta mediados del siglo XIX que las islas vuelven a figurar en el escenario político nacional a través de varias solicitudes de arrendamiento para explorar sus recursos naturales. En 1857 fueron arrendadas a Vicente La Rosa a cambio de que construyera una penitenciaría en el archipiélago. Esta sería la primera vez que se menciona en un documento la intención de hacer una prisión en este sitio. Sin embargo, es hasta 1861 que De La Rosa informó al gobierno de México que apenas iba a zarpar a las islas acompañado de 20 familias de artesanos y otros trabajadores, y señaló que solo faltaba que las autoridades le entregaran el reglamento para la penal. El 24 de octubre de ese mismo año, el gobierno de México le quitó el arrendamiento por no haber cumplido lo acordado en tiempos establecidos. Para esto, en 1859 ya habían otorgado el arrendamiento a otro sujeto de nombre Armando E. Berumen por un plazo de 15 años. Nada más que cuando llegó a las islas, descubrió que un señor de ascendencia estadounidense llamado Carlos Norton se había agenciado las islas desde hace varios años por sus huevos. Literal era lo que hoy conocemos como un paracaidista. Berumen acudió a las autoridades mexicanas para pedir que desalojaran al intruso, e incluso en varias misivas acusaba a Norton de ser un filibustero y de menoscabar el patrimonio de la nación mexicana. O sea, yo creo que filibustero era el peor insulto que podías dar de una forma diplomática en aquella época, ¿no? Además, Berumen señalaba a Norton de traficar productos de San Francisco, California, sin pagar las debidas contribuciones al fisco, que en realidad era el verdadero crimen aquí. Si bien en octubre de 1861 sí se emitió la orden para desalojar a los paracaidistas, esta nunca se llevó a cabo. Entonces, como ninguno de los arrendamientos cuajó y las islas nada más estaban teniendo un mal uso y explotación, el gobierno mexicano tomó la decisión, ahora sí, ya bien hecha, de establecer una colonia penal en el lugar. Ya con este plan sobre la mesa, el 2 de mayo de 1862, el presidente Benito Juárez ordenó a todos hacer los trámites de ley necesarios para entregar la escritura pública de propiedad al general de división José López Uruaga, por motivos no muy claros. Unos dicen que fue por compensación por sus servicios militares y otros señalan que fue porque esta era la única forma de garantizar el éxito del proyecto. Nada más que el proyecto de Don Beni tampoco cuajó. Porque si ustedes recuentan sus clases de historia, el 9 de junio de 1863, Don Beni se trasladó a San Luis Potosí junto con su gobierno, luego de que los franceses tomaron Puebla. Al día siguiente, los franceses entraron a la Ciudad de México y el 10 de julio declararon el establecimiento de una monarquía y le ofrecieron la corona a Maximiliano de Habsburgo, quien llegó a nuestro país hasta mayo de 1864. El tío Maximiliano, ya en su rol de emperador, en 1866 ordenó realizar un viaje de inspección a las Islas Marías para determinar en cuál de ellas podía establecerse una colonia penal y para que se hiciera un presupuesto de cuánto le iba a salir el chiste. La isla madre fue la seleccionada y se estableció el costo de obra en 350,000 pesos. Si se preguntan cuánto es en dinero actual, no tengo idea. Como ya sabemos, este proyecto tampoco pudo cuajar porque se logró el restablecimiento de la República, y el tío Maximiliano fue fusilado el 19 de julio de 1867 en Querétaro.
En octubre de 1870 se acordó que la propiedad de las islas fuera devuelta al general López Uruaga, quien en julio de 1880 las vendió en 45,000 pesos a Manuel Carpena. Tras la muerte del señor Carpena, su viuda Gila Azcona decidió poner en venta las islas, y los primeros interesados fueron una compañía estadounidense. Cuando se enteró de esto, el jefe político de Nayarit, Mariano Ruiz, le sugirió al gobierno de Porfirio Díaz que comprara las islas. Es así que en 1905, el gobierno de Porfirio Díaz compró las Islas Marías por la cantidad de 150,000 pesos y decretó el establecimiento de una colonia penal en ese sitio. Precisamente ahí es cuando comienza formalmente la historia infame de esta colonia penal. Antes de meternos al tema, les voy a poner un poquito de contexto y les voy a platicar una breve, pero muy interesante, aunque también muy desagradable y muy horrenda historia del sistema penitenciario mexicano y de la pena de relegación, que es la manera elegante de decir que se destierren a las personas en medio de la nada. Porque es importantísimo esto para entender la historia de las Islas Marías. Para empezar, la cárcel y el encierro acompañan a la humanidad desde hace muchísimo tiempo, y no se puede determinar con precisión en qué momento de la historia se inventaron. Si nos vamos con la visión eurocentrista de la historia, podemos encontrar antecedentes de la cárcel en la antigua Grecia, en los planteamientos de Platón, que proponía una cárcel custodia para deudores y algunos ladrones. E incluso ya se hablaba de que la privación de la libertad podía ser una forma de corrección. También encontramos algunos vestigios en la antigua Roma, donde se consolidaron castigos como el destierro y el encierro con trabajos forzados, temporales o permanentes. Es importante distinguir claramente las diferencias entre la pena de deportación y la pena de relegación, porque no son lo mismo. La primera consiste literal en que te echen de un territorio por orden judicial o gubernamental, y la segunda es que te entamben en una cárcel, en medio de la nada. Se considera que el Reino Unido fue el país que inventó la pena de deportación ante la saturación de sus prisiones y por la necesidad de mano de obra con motivo de la colonización de territorios. En 1606, la entonces colonia de Virginia de Estados Unidos comenzó a recibir a delincuentes y bajos. En 1617, los británicos crearon una ley para conmutar las sentencias de muerte para enviar a los condenados que fueran lo suficientemente fuertes, que estuvieran bien de salud y que pudieran trabajar a las colonias. En 1776, tras la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, los ingleses ya no pudieron enviar delincuentes para las colonias que estaban aquí en América y voltearon a ver a otros territorios. En 1786 crearon las colonias penales en Australia y comenzó el envío de criminales para aquellos lugares, práctica que se mantendría hasta 1868. Este fue uno de los episodios más horrendos, pero horrendos en la historia de la humanidad. Era de una suma crueldad lo que hicieron con las personas criminales y con las personas nativas, con los aborígenes de Australia. Pero bueno, eso es otra historia. Mientras que en México, tanto en la época prehispánica como en la colonia, predominaban los castigos corporales. Durante la colonia además existían penas privativas de la libertad, como la cárcel y la esclavitud, así como la llamada pena de relegación, que consistía en trasladar a los delincuentes a colonias o territorios alejados de los centros poblacionales de forma temporal o permanente. Así que la idea de las colonias penales en nuestro país no es una inversión moderna, y de hecho, a lo largo de nuestra historia, en distintas ocasiones se trató de impulsar varias iniciativas para construir este tipo de sitios, pero ninguna tuvo éxito. Los proyectos más tempranos para construir colonias penales en México se remontan a mediados del siglo XIX. El primero fue durante el gobierno de Benito Juárez, que fundó colonias presidiarias en Yucatán y Baja California, e introdujo a esta figura en la legislación mexicana. Y desde entonces se transportó a delincuentes condenados por robo a estos sitios para emplearlos en faenas agrícolas. Fíjense que desde entonces ya se había planteado la idea de que los familiares de los presos se fueran a vivir con ellos, y hasta recibían una parcela de tierra pues para que la pudieran trabajar y a eso se dedicaran. Esto último en realidad nunca terminó de cuajar. El derecho penal propio de México llegó de forma muy tardía, es hasta 1871, con el Código Penal del licenciado Martínez del Castro, que dejamos de aplicar toda la legislación virreinal. Si se preguntan por qué, pues recuerden qué pasaba en México en esos tiempos, era un desmadre. Durante décadas México fue un desmadre. Guerra tras guerra, conflicto tras conflicto, invasión tras invasión, magnicidio tras magnicidio. Entonces pues no había las condiciones políticas ni sociales para pues
crear un nuevo código penal. Si bien en México ya existían cárceles, no había un sistema penitenciario como tal. Todas las cárceles que había funcionaban de forma independiente y desarticulada. Es hasta 1877 que el presidente Porfirio Díaz anunció la creación de un sistema penitenciario nacional del que formarían parte la penitenciaria de Guadalajara y las prisiones de Salamanca, Mérida, Saltillo, Chihuahua y San Luis Potosí. Aunque en realidad durante toda la dictadura nunca creó un código penitenciario. Así que este sistema que promovió nuestro tío Porfi jamás se articuló de forma bien. En 1878, México participó en el Congreso Internacional Penitenciario de Estocolmo y de ahí surgió la intención de legitimar en la legislación mexicana a la pena de relegación en colonias penitenciarias. Yo quisiera saber por qué se regresó de este congreso con esta idea tan pena. Porque desde décadas antes, media Europa hablaba de la necesidad de abolir esta pena porque era muy costosa y tenía resultados muy cuestionables. Yo creo que en México tenemos un trauma muy extraño de aplicar ideas que desde hace años ya valieron pito en Europa, pero que aquí las vemos como lo más fabuloso y lo más mágico. En ese entonces, el sistema carcelario de México tenía 3 tipos. El celular o aislado, que era cuando la gente estaba sola en su celda y que era para criminales peligrosos. La prisión común, que literal es la cárcel normal. Y la libertad preparatoria, que era una especie de libertad condicional. Es en 1884 que Antonio de Medina y Ormaechea presentó un proyecto al gobierno porfirista para el establecimiento de colonias penitenciarias de libertados, en el que proponía que los reos sentenciados a prisión por más de 5 años extinguieran su periodo de libertad preparatoria en estos lugares apartados de la prisión, como prueba de su arrepentimiento y de la enmienda que tenían. La intención de dar legitimidad jurídica a la pena de relegación buscaba reducir la criminalidad, mandando a la cárcel no solo a delincuentes, sino atacar el delito desde la raíz, encerrando también a personas malvivientes como rufianes, prostitutas, escandalosos, vagos, encubridores de oficio, mendigos, inválidos, robachicos y alcohólicos escandalosos. El hecho de mandarlos a lugares de difícil acceso era para aislarlos de las causas ambientales que los llevaban a delinquir, y que se supone que mandarlos a una colonia agrícola pretendía inculcarles el hábito de trabajo. Que era plan con maña, pues resulta que muy casualmente las colonias penales estaban cerca de las grandes zonas henequeneras, donde había una gran alta demanda de mano de obra gratis o a muy bajo costo. Vaya, hijos de su puta madre. A principios del siglo XX se establecieron las colonias penales de Cuerpo de Operarios en Quintana Roo, así es, el estado inició como una colonia penal, y Baña Nacional en Oaxaca, que eran poco menos que campos de concentración, donde los prisioneros eran forzados a trabajar como esclavos en condiciones infrahumanas. Estas colonias existían desde antes de que existiera la pena de relegación como tal en la legislación mexicana, y se transportaba a prisioneros a estos sitios de forma discrecional. La colonia penal de Quintana Roo era tan infame que fue denunciada por varios miembros del Congreso Constituyente en 1917, quienes la padecieron en carne propia. Heriberto Jara recordó campos de osamentas y señaló que los restos de los infelices que terminaban en aquel lugar parecían escupitajos que la barbarie y la crueldad lanzaban sobre la civilización en la madre tierra. Mientras que Marcelino Dávalos la llamó una Siberia a la que el zar de México enviaba al que le estorbara para mantenerse en el poder. Si ya más o menos están viendo cuál es mi punto y hacia dónde voy, es que las colonias penales siempre fueron una pésima idea. Y no importa cuántas veces trataron de darle revolcadas para que funcionaran, nunca funcionaron. Y si no coinciden con mi punto, están mal. ¿Qué tan mal? Ahorita les voy a explicar. Pudiera decirse que la historia de las Islas Marías comenzó de manera bastante accidentada. Tras la compra, en 1905, el representante legal del gobierno, Mariano Ruiz, y un grupo de funcionarios casi se mueren cuando trataban de llegar a las Islas Marías. Rentaron un buque de vapor que ya estaba dando las últimas porque no tenían más dinero. Y efectivamente, cuando se dirigían a las islas, la embarcación naufragó y de puro milagro lograron salvarse. Comento esta anécdota porque me parece que era un augurio de lo que se venía. El 8 de julio de ese mismo año, el gobierno federal por fin pudo tomar posesión de las islas e inició la edificación del nuevo sistema penitenciario. Para ello se nombró al coronel Abelardo Ábalos como director de la nueva incipiente colonia penal, y se le encomendó la tarea de estudiar la mejor ubicación para la edificación de las barracas y de las casas que abrigarían a los penados y a los funcionarios que trabajarían en las islas. Por razones desconocidas, a los pocos meses de asumir el cargo, Ábalos renunció y fue sustituido por Arturo Cubillas,
quien permaneció como director los primeros 5 años de vida de las Islas Marías. El 16 de mayo de 1907, casi 2 años después de la compra de las islas, ya teniendo resueltos la mayoría de los pormenores para poner a andar el penal, arribó el primer grupo de presos a las Islas Marías, que estuvo compuesto por 19 rateros conocidos, aunque en este primer traslado de reos la pena de relegación todavía no era legal. Esta legalización llegaría hasta 1 año después, pero como saben, la ley nunca ha sido limitante para que el gobierno mexicano pueda actuar y concretar sus proyectos. El traslado de los reos para la colonia penal era algo largo. De la Ciudad de México eran trasladados en ferrocarril hasta San Marcos, Jalisco, y ahí continuaban su peregrinar hasta el puerto de San Blas, en donde tomaban un barco de vapor rentado por el gobierno. Una vez en la isla, eran conducidos por 2 galerones donde les hacían exámenes médicos y luego eran incorporados a una serie de actividades encaminadas al abastecimiento y la colonización de la isla. Dichas tareas debían ser reportadas cada mes al secretario de Gobernación Ramón Corral, hasta que los presos obtuvieran su libertad. Una de las características por las que las Islas Marías son muy conocidas eran por el hecho de que los reos podían llevar allá a sus familias, y esto no es algo nuevo, es algo que desde siempre se planteó. Esta política se estableció el 20 de noviembre de 1908, en las reformas al Código Penal que legalizaron a la pena de relegación, aunque desde antes a varias mujeres solicitaron irse a vivir con sus esposos condenados a las islas. La esposa del reo Francisco Gutiérrez fue la primera mujer que solicitó irse a vivir a la colonia penal cuando se enteró de que su marido sería trasladado a las islas en febrero de 1908. Mientras que en marzo de ese mismo año, el reo Luis Salas, uno de los mejores internos, pidió traer a su esposa. Si pudiéramos resumir los primeros años de vida de las Islas Marías en 3 palabras, serían de la verga. Ya saben cómo es México. Muy buena idea, pero pésima ejecución. Aunque en realidad las Islas Marías siempre fueron una idea bien Con la llegada periódica de los reos hubo falta de alimentos, epidemias, fugas y un largo etcétera. Se tuvieron que construir más casas para evitar el hacinamiento y se replantearon los programas de trabajo. Las construcciones eran verdaderamente precarias, hechas de madera y de adobe. No era una cárcel como seguramente nos las imaginamos todos, enormes muros, celdas y torres de vigilancia. Literal era un puñado de chozas del estilo Marimar. Los reclusos ahí se dedicaban a 3 cosas. La producción de sal en las salinas, un trabajo sumamente arduo y penoso. Había una pequeña ladrillera y otros eran mandados a las cuadrillas que se dedicaban a abrir caminos en las islas. Todos trabajos forzados y bien culeros, pero no tan culeros como los que hacían en Baño Nacional, Oaxaca. Además, la dieta de los reos era muy mala. Su dieta diaria consistía en 3 raciones de frijoles sin manteca, según lo reportaba un día de la Ciudad de México, contradiciendo los informes oficiales donde decía que los reos comían muy bien. A todo esto agréguenle que a cada rato había brotes de enfermedades y epidemias en las Islas Marías, que no eran enteramente culpa de la colonia penal. Eran un conjunto de factores, que los reos llegaban enfermos de algo debido a las condiciones insalubres de las cárceles del país, al viaje tan pesado para llegar al archipiélago. Literal, en una parte del proyecto los reos iban enjaulados en un ferrocarril. Esto era un problema tan serio que en quienes salían sanos llegaban a las islas enfermos, y quienes tenían un padecimiento crónico este se agravaba. Si por pura suerte lograban no enfermarse en el camino, al llegar a la colonia penal se contagiaban por las pésimas condiciones. Literal, en las Islas Marías no había forma de escaparse de la enfermedad. Casi luego de que recibieron las primeras cuerdas de reos en las islas, se desató un brote de tifoidea, por el que 93 personas fueron hospitalizadas y 1 falleció. No se sabe cuántos fueron los contagios, pero podemos suponer que la situación sí fue algo grave, porque para controlar este brote tuvieron que quemar la ropa de los tifosos y todos los reos recién llegados debían bañarse en la playa y desinfectarse, lo que confirma que su alimentación estaba de la verga, porque la tifoidea se contagia al ingerir agua o comida contaminada por las heces de personas infectadas. Estos brotes de enfermedades en las Islas Marías eran tan frecuentes y tan serios que lograron capturar la atención de periódicos en la capital del país, incluso de aquellos que eran considerados oficialistas como El Imparcial, que en mayo de 1907 consignó entre sus páginas un brote de tuberculosis que dejó 4 reos muertos. Total que esta situación desencadenó la necesidad de contar con un hospital y demás medicamentos. Pero como la construcción de un nosocomio no estaba considerada en el proyecto original, por alguna razón, tuvieron que improvisar espacios para este fin y acondicionaron la barraca 4 como hospital de hombres y a la barraca 5 como hospital para mujeres, mientras que en uno de los extremos se estableció un departamento de tuberculosos.
No más que la situación se siguió poniendo muy fea y entre tanta epidemia y tantos brotes, así como las enfermedades venéreas que se cargaba medio mundo, se empezaron a acabar los medicamentos e insumos muy rápido. Esto provocó que el secretario de Gobernación, Ramón Corral, pidiera personalmente al Consejo Superior de Salubridad que hicieran una visita a la Corona Penal de las Islas Marías para evaluar la situación y tomar medidas de inmediato. En el informe del Consejo se señaló la apremiante necesidad de construir un hospital, pues los espacios que se estaban destinando para ese fin no eran los adecuados. Así que en junio de 1909 comenzó su construcción. Para ese entonces, la población penal era de 900 colonos. Ante estas condiciones tan precarias, los primeros intentos de fuga de las Islas Marías no se hicieron esperar. En 1907, un grupo de colonos trató de fugarse 2 veces. En el primer intento llegaron hasta la isla María Magdalena, donde fueron capturados, y en la segunda ocasión trataron de escapar de las salinas con ayuda de un soldado. Aunque no todos los intentos fueron un fracaso, en enero de 1908 un grupo de 7 colonos logró escapar de las islas con una pequeña canoa, propiedad del director de la penal, noticia que ocupó la primera plana del periódico El Imparcial. 3 reos fueron recapturados en Toluca y los demás en la isla María Magdalena. Bueno, cuando empezaron a liberar a los primeros reos, que ya habían cumplido sus condenas, también surgieron pedos, porque como mierdas los soltaban de una prisión en medio de la nada y lejos de sus lugares de origen. Algunos de los presos de las islas, cuando cumplían sus condenas, optaban por quedarse a vivir ahí y pasar a formar parte de la población civil que ya vivía en las islas, pero los que no eran trasladados al puerto de San Blas y eran literal dejados a su suerte. Tenían que rehacer su vida y regresar a sus hogares con sus propios recursos, lo cual evidentemente fue una receta para el desastre. Como los liberados no tenían dinero para regresarse a sus casas, se quedaban en San Blas buscando trabajo. Pero obviamente no había trabajos para todos, y esto fue un desorden. Encima ellos tenían el estigma de haber estado en las islas, así que no era tan fácil que consiguieran chamba. Así que se disparó la criminalidad en el puerto. Entonces tuvieron que reformar los mecanismos de liberación para proporcionar transporte a los liberados a la Ciudad de México. Aunque la idea original era enviar a las Islas Marías a presos sentenciados por más de 5 años por los delitos de robo, falsificación de monedas y ultrajes a la policía, estos criterios terminaron siendo aplicados de forma completamente arbitraria. Así por los huevos de quien chingado se topara que es criminal, a ese cabrón lo mandaban a las Islas Marías. Según lo han documentado varios historiadores, más bien era el comportamiento del reo y sus orígenes humildes, no el tipo de delito, el que era el factor decisivo para someter a los prisioneros a la pena de relegación. Inclusive había veces en las que solo bastaba la sospecha de que se cometió un delito para ser enviado a las Islas Marías. En los expedientes judiciales de los presos de las Islas Marías en aquellos años abundan referencias a individuos etiquetados como ratero conocido, vago pernicioso, por haberlo encontrado de vago o por andar bolseando. Había arrestos en masa e indistintos de personas cuyo único rasgo en común era carecer de un trabajo honesto. Las familias de los reos protestaban por estos procedimientos arbitrarios y señalaban que bastaba que un policía dijera que el sospechoso contaba con antecedentes, aunque no presentara prueba alguna, o cosas tan ridículas como que tuviera un apodo desagradable para enviarlo a las Islas Marías. Además, en algunos casos, una condena a las Islas Marías significaba que nunca más volverían a ver a sus familiares. Y eso nada más era en la Ciudad de México. En los estados también estaba de la verga todo y usaban al debido proceso como papel de baño. En el puerto de Veracruz, por ejemplo, el inspector de la policía solicitó pases del ferrocarril para enviar a los amantes de lo ajeno a las Islas Marías como una medida enérgica. Igual sucedió en Jalisco, donde las autoridades usaban como medida de escarcimiento la posibilidad de enviar a los reos al archipiélago. Inclusive había familias que hasta pedían que sus hijos fueran mandados a las Islas Marías por ser incorregibles. El desorden era tal que en 1911 el Congreso de la Unión se planteó eliminar la pena de relegación debido al envío indiscriminado de menores de edad a las Islas Marías y de sujetos acusados de simple ratería. Además, este documento señalaba que era imposible garantizar la libertad preparatoria y mitigar el daño causado a las familias de los reos, pues era sumamente penoso, si no imposible, poderlos visitar. La Revolución Mexicana en 20 segundos. Como sabemos, la Revolución Mexicana estalló el 20 de noviembre de 1910, Don Porfi renunció el 25 de mayo de 1911, Francisco I. Madero asumió la presidencia el 6 de noviembre de ese mismo año y 15 meses después, en febrero de 1913, hubo un golpe de estado y el grandísimo hijo de p*** de Victoriano Muerta se chingó la presidencia. Sigue así es, dije Victoriano Muerta. Entonces nuestro tío Venustiano Carranza, que era el gobernador de Coahuila, se levantó en armas con el Plan de Guadalupe el 26 de mayo de 1913.
A partir de ahí la situación de las Islas Marías se puso horrible, pero horrible. En febrero de 1914 el director Manuel Noboa envió un telegrama urgente a la Ciudad de México en el que pedía ayuda, pero ya porque ya se les habían acabado los alimentos. Y la situación se puso tan grave que incluso tuvo que pedir préstamos a los comerciantes, pero esta solución solo fue temporal, y en mayo se volvió a repetir esta situación. Aún así no llegaba la ayuda. Para el ejército constitucionalista, las Islas Marías eran un sitio estratégico por su ubicación y por su estación de telégrafo. Entonces, cuando Álvaro Obregón andaba en su campaña militar por el Pacífico, llegó a las islas y ordenó capturar la guarnición federal, inhabilitar la estación del telégrafo, llevarse a los presos simpatizantes del constitucionalismo, llenar el buque de sal y pasar al director por las armas. Total que todo esto hizo que los empleados comenzaran a abandonar el archipiélago y la colonia penal tuvo que cerrar. Reabrió 2 años después. Bueno, y este es el final del episodio. Ahora sí me la mamé y me quedó muy largo. Seguramente lo dividiré en varias partes y esta es la primera de muchas. Pero me tardé 6 meses en hacer toda esta investigación y por eso no salía episodio nuevo. De verdad, muchas gracias por darle like, por darle me gusta, por suscribirse. Muchas gracias por todo. Ya saben, si quieren más episodios, suscríbanse, denle la campanita para recibir notificaciones si están en YouTube. O nada más denle en seguir si están en Spotify o en cualquier otra plataforma en la que estén. De verdad, muchas gracias por vernos, o por verme más bien, y muchas gracias por todo. Nos vemos en la siguiente. Adiós.